veces. Es decir, que lo usaban muchos grupos, porque todo el mundo leía el mismo texto. Otro texto encontró una sola copia, 2 copias. El de Isaías se encontró mucha cantidad de veces. Y el que no se encontró nada es el libro de Esther. No significa que se encontró todo entero, aunque sea un trozo se encontró, por un lado. Segundo, se encontraron manuscritos, o sea, gente que escribió con cosas totalmente civiles. Compra y venta de tierras, casamientos, divorcios, la carta de un general a los soldados, comandantes, o sea, algo tiene que ver con un valor histórico muy importante. Y tercero, se encontró lo más importante, que son los escritos que hizo este grupo de los esenios. Quien escribió los rollos también escribieron sobre sus creencias. O sea, yo escribo estos rollos que todo el pueblo judío cree. Pero nosotros, aparte de eso, tenemos algo especial. Y este algo especial también lo escribieron en pergaminos. Entonces todo eso lo guardaron. Y se descubrió. ¿Qué día se descubrió? El 29 de noviembre de 1947. ¿Y por qué marco la fecha 29? ¿Por qué es importante la fecha? El día 29 de noviembre de 1947, en las Naciones Unidas se decretó la partición del territorio de Palestina para el pueblo judío y para el pueblo árabe. Es como que, de casualidad, como digo yo, no hay casualidad, no hay coincidencias, hay diosidencias. Dios quiso que ese día por lo menos el mundo sepa de que esta tierra pertenecía al pueblo de Israel. Porque este es un documento muy claro, quienes vivían acá, escrito en hebreo, que habla de la Biblia y todo. Cuando se empezó a hacer las investigaciones de todos los pergaminos que se encontraron textos bíblicos del siglo... Esto se encontró en 1947 y estamos hablando de grupos que vivían acá más o menos del siglo I, en la época de Herodes, más o menos del siglo I antes de nuestra era. Pero de repente había textos bíblicos que tenían, por la forma que se conoce, se hace el carbono 14, sobre el pergamino, se encontraron que son escritos que tienen hasta 300 años antes. Si yo digo del siglo III antes de nuestra era, estás casi cercano a Isaías. Isaías es del siglo VIII antes de nuestra era, o sea que es mucho más cercano que nosotros de Jesús, por ejemplo. O sea, textos muy, muy actuales, se podría decir, para los que lo escribieron. Entonces escribió mucha cantidad de cosas. Lo que llamó la casualidad, la que llamó más el interés de los arqueólogos e historiadores es, por un lado, si el texto bíblico es exactamente como el que tenemos hoy en día. Porque el texto bíblico que tenemos hoy en día es el texto que se siguió escribiendo, traduciendo a otros idiomas, cuando el original era el hebreo. Hay que tomar en cuenta que la Iglesia toma no solamente el original hebreo para hacer lo que llama Antiguo Testamento, sino toma lo que Jerónimo en el siglo V traduce al latín. Pero el Jerónimo no tradujo al latín la Biblia hebrea, lo que tradujo al latín fue la Biblia que ya sí había sido traducido al griego 200 años antes de nuestra era. O sea, la primera traducción es al griego. En el siglo II antes de nuestra era, el imperio Ptolomeo, que estaba en Egipto, decide traducir los textos bíblicos hebreos. Dice la tradición que trajo a 70 sabios, y cuando los 70 sabios, que sabían hebreo, griego, arameo, perfectamente, hacen 70 traducciones exactamente igual, es que esa traducción buena. Se llama la Septuaginta. La segunda traducción, que si la vemos hoy en día, increíble, no había Google, no había traductor, no había... Y sin embargo fue una traducción excelente. ¿Ok? Entonces, esa es la Septuaginta, que se tradujo en el siglo II antes de nuestra era. En el siglo V de nuestra era, en la época del año 400, Jerónimo, que viene de Europa, llega acá a Belén y, entre otras cosas, traduce la griega al latín. Pero no utilizó la Biblia hebrea original, la que es muy antigua, sino él utilizó la Biblia en griego y la tradujo al latín. Y después el pueblo judío siguió siempre con la Biblia en hebreo. Acordate que fueron destruidas en Europa muchas veces, la Inquisición, las persecuciones, siempre hubo destrucciones. Entonces era muy importante para los científicos ver dos cosas. Si la Biblia que tenemos hoy en día en ustedes estuvieron en el muro, los chicos ahí abrieron, yo estuve con él y vimos cómo veía la Biblia y leían todo. Si la traducción que tenemos en hebreo exactamente como aquella que se encontró en el desierto del Mar Muerto, ¿ok? Que es muy antigua, posiblemente son traducciones de antes que se haga la Septuaginta, antes que se haga la traducción al griego. Y también importante saber quiénes fueron los que hicieron esto. De repente se encontró un tesoro enorme
increíble, lleno de escritos. ¿Quiénes fueron estos locos que estaban en el desierto y escribieron estos textos? Bueno, en estos textos que dije que son de la secta de los esenios, empezaron a ver un poco. Entonces fueron los textos históricos. Había historiadores, Plinio el Viejo, Plinio el Joven, Teodonio, Josefo Flavio, escriben sobre grupos que eran, si llamaríamos hoy en día, perdónenme la palabra, socialistas. Pero no me quiero decir porque es una extrapolación, porque no eran socialistas, no existía Marx todavía, pero eran grupos que compartían todo, vivían en comunidad, no había diferenciación entre quién más y quién menos, como vimos en la película. Sí, había alguien que tenía autoridad, pero todos comían juntos, te cuentas. Todos comían en el mismo lugar y se vestían de la misma manera, o sea, había una igualdad. Por supuesto hay un líder, pero era un grupo que bastante, y muy parecido a los primeros grupos cristianos. Si te recuerdas, había una pareja que no quiso dar el dinero y murió, después murió él, murió ella, no me acuerdo el nombre, pero aquí está en el Acto de los Apóstoles, aparece algo así por el estilo. O sea, era un grupo socialista, así. Era un grupo socialista de alguna manera, si queremos una extrapolación del término, que vivían en comunidad y todo. Entonces querían saber qué pensaban ellos, porque nosotros sabíamos mucho más de los saduceos, de los fariseos, algunos textos que quedaron, sabemos qué cosas que se interpretaron, que los romanos también escribieron sobre eso, pero para los romanos siempre les causó mucha extrañeza a los judíos. O sea, tenías los judíos como una religión bien diferente, con un solo Dios, y tenían los romanos que tenían muchos dioses. Después había pueblos que tenían cosas raras, que eran lo que llamaríamos paganos. Pero estos judíos eran muy extraños, tenían un Dios que no se lo veía, uno solo y no había muchos, y por otra parte cosas raras, cortaban una parte del cuerpo que es la circuncisión para poder entrar en impacto con Dios, donde el cuerpo es algo perfecto, y, ¿no? Como los romanos lo tenían, usaban el agua para algo ritual y no como para divertirse, y no comían cerdo, y no comían una cosa, no comían la otra, no compartían cosas raras. De ahí sale después el cristianismo, pero los judíos, entonces era importante todo eso, y de repente ven que había un grupo que se extraña, y este grupo, como lo vieron en la película, ya rezaba mirando hacia el Mar Muerto. Yo no es que miro el Mar Muerto, el problema es el sol. Pues yo estoy acá mirando el sol, estoy dando la espalda al templo, y la gente estaba en el templo, por si raro. Y hablaban, el templo está entre una persona, es algo muy fuerte eso. Y esperaban que venga el día del juicio final, y Dios va a castigar a los malos, que son hijos de las tinieblas, a diferencia de nosotros somos los hijos de la luz, que todo coincide con un discurso cristiano, por llamarlo de alguna manera. Y entonces, por lo tanto, era importante saber de estos grupos. Y posiblemente que Juan el Bautista perteneció a este grupo, por importancia del baño ritual. El baño ritual era importante para purificarse, para ir al templo, como lo vimos en la película. Muy buena la película ayer, vino muy acorde, pero ellos se metían 3 veces por día en el baño. Todo el tiempo se metían en el baño, estaban como, la pureza era muy importante. Entonces, por lo tanto, es posible que viene el bautismo como lo conocemos hoy en día. Entonces, por lo tanto, esto les quedó muy marcado en la historia. Ahora, cuando se encontró estos manuscritos, se empezó a hacer excavaciones en todas partes, y esta parte estamos con hermanos de Jordania, porque estamos en la parte que era Jordania, acordate, después de la Gran Independencia, esto con hermanos de Jordania. Y solamente en el año 67 Israel llegó hasta acá. Y ahí se empiezan a hacer excavaciones arqueológicas, porque nuevamente los jordanos, igual que los egipcios y todo eso, todo lo que tiene que ver con historia, arqueología, ciencias, no van con ellos. Entre otras cosas porque no es una continuación del Islam. Para nosotros esto es importante por la continuación de nuestro pueblo judío. O sea, tiene que ver también con algo político. No puede, político histórico. Tú que seas en ciencias políticas puedes entenderlo. Hay algo político histórico que me gusta tomarlo y decir, bueno, esto es mío de siempre. O sea, está bien, pero hay una prueba por lo menos. Los musulmanes no quieren tanto de eso. Por eso a veces descuidan los lugares que tienen. Tienen la suerte de tener las pirámides allá, pero sería por ello mejor que no, porque las pirámides son paganas. Ellos son musulmanes. O sea, hay una diferencia grande. Como sea, empiezan a hacer excavaciones arqueológicas, después del año 67 se descubren muchas cosas. Entonces se encuentra este sitio de Qumran, que acá se juntaban ellos. No se sabe mucho por qué se juntaban acá, por qué vinieron acá, pero se puede decir lo siguiente, de acuerdo a los escritos. Estaban muy enojados con la gente del templo. Ellos eran, y lo vemos perfectamente en Juan Bautista. Puedes pensar, Juan Bautista era una persona que era hijo de un sacerdote. Por lo tanto, podía ser una persona adinerada con un puesto muy importante en el templo. Y ganar, porque si bien había muchos sacerdotes, no todos trabajaban en el templo. Zacarías trabajaba en el templo, ¿cómo lo sé? Por los inciensos, o sea, lo dice la Biblia, lo dice Lucas. Y por lo tanto, sabemos. Y como es hereditario, Juan Bautista tenía que haber sido Juan. No, yo soy Bautista, olvídate de lo de Bautista, eso viene después. Juan podía haber sido
el hijo de Zacarías que trabajaba en el templo. Tenía asegurado su futuro, tenía asegurado el dinero, ¿qué importaba? Y Zacarías decide irse. O sea, vemos acá exactamente lo que se descubrió después acá en la arqueología, que no sé si él era de la secta de esta, pero parecería que sí. Vino para acá y decidió dejar todos los lujos para venir acá al desierto. Y entonces acá en este lugar de Qumran, por lo visto, porque la estructura no da para más, habrá habido 12, 15, 20, 40, 50 personas como mucho que podían vivir todo el año. Como lo que vimos hacer, chicos que venían, que iban, aprendían, se volvían, iban para otras partes del país. Y en alguna fiesta, la fiesta más importante, la fiesta que llamamos el Pentecostes. Por supuesto no existía Pentecostes, ¿no? Estamos hablando. Pero la fiesta existe en el calendario judío, se llama la fiesta de las semanas. Son tres fiestas de peregrinación que tienen que ver con algo histórico y algo religioso. Las fiestas históricas tienen que ver con las Pascuas, que tienen que ver con salir de Egipto, la fiesta de las cabañas, que tiene que ver que vivían en cabañas en el desierto, y la fiesta de las semanas, que tiene que ver con el recibir la Torá en el desierto. Pero esta fiesta de las semanas es una fiesta que no está claro en el calendario judío cómo se celebra, qué es lo importante, cómo hay que hacer. O sea, no está escrito. En las cabañas está muy claro cómo se debe construir la cabaña. En las Pascuas te dice que comes y que no comes. En esta no queda nada escrito. Al no haber nada escrito, le permitió a este grupo de los eseños agarrarla para sí y darle la forma que querían darle. Entonces, por lo visto, acá en Qumran, aparte de esta gente que vivía durante años para mantener el sitio, se llenaba durante esta fiesta del Pentateuco, por llamarlo así, que no era Pentateuco, pero esta fiesta de Pentecostes, esta fiesta de las semanas, que son 7 semanas después de Pesach, 7 por 7, 49, de las 50 días exactamente, Pentecostes, vienen para acá y acá hacían tipo de fiestas. ¿Quiénes vivían acá? Eran como un monasterio, solamente hombres, pero también tenían mujeres, porque lo vemos en el cementerio, hay cementerios de hombres y mujeres, niños, etcétera, etcétera. Pero por lo visto trabajaban acá un tiempo y después se iban. Como lo vimos exactamente en la película, está exactamente muy bien relatado y así pensamos que habrá sido. O sea que estamos hablando de una época que es la época de Jesús, de alguna manera posterior, 30 años después de Jesús, o sea, en la época de Jesús. Es una época muy fuerte, con una época, mucha cantidad de elementos espirituales y elementos que llaman que en cualquier momento viene el Mesías. Estaban muy oprimidos por los romanos, era muy importante liberar a los romanos, estábamos cansados de los romanos. Y la cabeza de ellos estaba siempre que contra los griegos sí se rebelaron y ganaron, que es la gran epopeya de los macabeos. Los macabeos fue un grupo que luchó contra los griegos y ganó. Y restauró el templo, y limpió el templo, y echó a los griegos. Entonces, ante la cabeza de ellos, yo me pongo la cabeza de ellos, tengo una historia que existía no hace mucho tiempo atrás, desde 100 años atrás, que hubo macabeos que ganaron. Y estamos ahora tan oprimidos por los romanos que también quiero que venga un salvador. No será Matatías el macabeo, será no sé quién. Entonces, en la época de Jesús hubo como mucha cantidad de revueltas. Jesús no es que fue revoltoso, pero fue un grupo más armado. Eso lo sabemos. Entonces, posiblemente adquirió fuerza el cristianismo. El cristianismo no se unió cuando fue la destrucción del templo, por eso pudieron sobrevivir. ¿Por qué? Porque un pariente de Jesús, llamado Simón, se fue con la gente para la parte de lo que es hoy en día Jordania. Cuando fue la destrucción del templo, ellos no estaban acá. Cuando regresó, no tenían ya con quién hablar, muchos murieron, fueron todos destruidos. Y es un poco que ahí se empieza a desarrollar el cristianismo. No sé si me llega a entender. Lo que vamos a ver ahora es simplemente la parte de lo que los arqueólogos reconstruyeron mínimamente, dejando todo en el lugar, de cómo era el sitio de Qumran, el sitio donde ellos vivían. De dónde traían el agua, cómo es que la traían, porque acá no hay agua. Y tenían que meterse en un baño de purificación 3 veces, si no vas hasta el río Jordán. El baño de agua tiene que estar acá. Y no hay sitio en todo el mundo romano, en todo el mundo antiguo, en todo el mundo, no hay sitio que en tan pocos metros haya tanta cantidad de lugares de purificación. No existe. Vas a ver ahora una piscina, un baño, una cisterna de agua, un acueducto, uno al lado del otro pegados, todo en relación al agua. No, si no hay agua acá. Sin embargo, y eran pocas personas. El agua era muy importante, la purificación. Ahora vamos a ver eso, que es algo interesante. Y después vamos a ver. ¿Entendieron más o menos? ¿Una pregunta? ¿Alguna? ¿Queda claro?